Capítulo 261. El poder de un experto en el escenario mitad dios. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. Una suave brisa soplaba, agitando las flores y la hierba, emitiendo una leve fragancia. En ese momento, Qin Hue sostenía un vino espiritual en su mano mientras caminaba por el bosque. El cielo brillante sobre su cabeza básicamente no era diferente del cielo del mundo exterior. Le resultaba difícil decir que estaba dentro de un artefacto espiritual de transporte aéreo. Esto sabe bastante bien. Qin Hue se metió casualmente la fruta recogida en la boca y tomó un sorbo de vino espiritual, revelando una sonrisa de satisfacción. Maestro, ¿qué estás comiendo? Yun Shi se mordió el dedo con una expresión curiosa. Debido a que estaba participando en la reunión del sello divino, Qin Hue naturalmente no podía dejar atrás a Yun Shi, por lo que solo podía llevarla consigo. En cuanto a Lon Zui, dado que los dos ya habían firmado un contrato del alma, no sería demasiado tarde para que Qin Hue lo entrenara después de su regreso. Por lo tanto, Qin Hue no tenía prisa. Aquí tienes. Sacudiendo la cabeza impotente, Qin Hue le entregó otra fruta a Yun Shi. Huele bien. Yun Shi abrazó la fruta en sus brazos y la olió antes de comérsela sin ceremonias. Si no fuera por el hecho de que era demasiado pequeña, Qin Hue creía que Yun Shi definitivamente se comería toda la fruta con un solo bocado. Mayor, no sabía que usted también estaba aquí. En ese momento, Long Xiaoyu se acercó y agitó la mano con una sonrisa. Ah, ¿no te estás cultivando? Qin Hue se sorprendió. Ahora, más de la mitad de los expertos de la raza del dragón blanco estaban cultivando el artefacto espiritual de transporte aéreo, por lo que Qin Hue se sorprendió un poco al ver a Long Xiaoyu caminando así. No es necesario. Hace poco llegué al sexto reino de la etapa del gran vacío. Será mejor que me relaje, dijo Long Xiaoyu con indiferencia. Con su fuerza en el sexto reino del gran escenario del vacío, casi nadie entre la generación más joven podría competir contra ella. Se había preparado completamente para el altar del sello divino y el resto dependería de su suerte. Auge. De repente, el suelo tembló y aparecieron densas grietas. La hermosa escena de antes se derrumbó al instante y devoró las flores y los árboles, como si hubiera llegado el fin del mundo. ¿Qué pasó? La figura de Long Xiaoyu brilló mientras esquivaba los escombros que caían con una expresión de sorpresa. Long Xiaoyu no fue la única. Innumerables expertos de la raza del dragón blanco se despertaron y salieron volando de la habitación secreta. ¿Qué pasó? ¿Podría ese humano estar tramando algo malo? De ninguna manera. Con el anciano dragón defendiendo el fuerte, ¿cómo podría ese humano atreverse a actuar precipitadamente? HMPH, debe ser ese humano. Todos no pudieron contener su ira y comenzaron a sospechar de Qin Hue. Pero en ese momento, el suelo volvió a temblar, aún más violentamente que antes. Espera, parece que el Qilin celestial está bajo ataque. N/O/Bel/B/B/Jn.C/OM. Así es, salgamos y echemos un vistazo. Rápido, rápido, rápido. Al darse cuenta de que algo andaba mal, todos salieron volando rápidamente. Pronto comprendieron lo que estaba pasando. ¿Estoy viendo cosas? Cielos. Es una bestia del vacío. Hay tantas bestias del vacío. Fuera de la barrera del Qilin celestial, había una multitud de bestias del vacío densamente apiñadas. Todas ellas mostraban sus colmillos y blandían sus garras mientras atacaban frenéticamente la barrera protectora que era suficiente para soportar el ataque de máxima potencia de los tres expertos de la gran etapa del vacío ahora estaba cubierta de grietas, como si fuera a romperse en cualquier momento. Una vez que el escudo protector se rompió, era obvio que Celestial Qilin sería destruido de inmediato. En ese momento, los expertos de la raza del dragón blanco por encima del cuarto nivel del gran vacío estarían bien y aún podrían protegerse. Sin embargo, aquellos por debajo del cuarto reino del gran vacío probablemente sufrirían grandes bajas. Después de todo, estas bestias del vacío no eran bestias demoníacas. No se veían afectadas en absoluto por el poder del dragón. Maldita sea. ¿Cómo es posible que haya tantas bestias del vacío? ¿Qué debemos hacer ahora? Rápido, invita al anciano dragón. Casi en el momento en que terminó de hablar, la imponente figura del anciano apareció sobre todos. El halo detrás de él brillaba con brillantez y emitía una luz sagrada. En un instante, los expertos de la raza del dragón blanco presentes contuvieron la respiración mientras esperaban que este super experto, que solo era inferior a su patriarca, tomara medidas y resolviera la crisis. Zumbido. El anciano agitó su mano y retiró el escudo protector del Qilin celestial.
Entonces, una luz incomparablemente deslumbrante emitió de su cuerpo y envolvió instantáneamente toda la nave, impidiendo que todos vieran lo que estaba sucediendo afuera. No había ningún sonido, ninguna intención de matar, ni técnicas sofisticadas ni batallas. Un momento después, la luz se disipó. Después de eso, las bestias del vacío también desaparecieron. Hasta donde alcanzaba la vista, solo el Qilin celestial quedaba en el vacío. Todos fueron asesinados en un solo movimiento. Abajo, Long Kun se quedó estupefacto en el acto. Aunque ya estaba mentalmente preparado, aún así estaba en shock. Uno tenía que saber que todas esas eran bestias del vacío de la gran etapa del vacío. A diferencia de las bestias demoníacas, las bestias del vacío eran similares a la raza del dragón blanco. Eran seres vivos de primera categoría y no se veían afectados por la supresión de la línea de sangre o el poder del dragón en absoluto. Además, su poder de ataque y defensa eran extremadamente poderosos. Esto se podía ver por el hecho de que casi habían atravesado la barrera del Qilin celestial. Al final, el anciano solo usó un movimiento para matarlos a todos, sin dejar ni un solo cuerpo atrás. ¿Era este el poder de un experto en la etapa Alfgod? Habían pasado muchos años desde que había visto al anciano dragón actuar. Esta fue la primera vez que Long Kun realmente se dio cuenta de cuán grande era la brecha entre él y un experto en el nivel medio dios. Si incluso un experto en la etapa medio dios era tan poderoso, ¿qué pasaría con un experto en la etapa verdadero dios? Long Xiaoyu no se atrevió a imaginarlo. Debido a que los expertos de la etapa del dios verdadero eran demasiado poderosos, eran extremadamente destructivos, por lo que rara vez peleaban entre ellos. Incluso cuando estaban peleando, nadie se atrevía a mirar desde un costado. Por lo tanto, incluso Long Kun no sabía lo poderoso que era su padre. A lo lejos, los ojos de Qin Hue parpadearon. Hasta ahora, todavía no sabía qué tan fuerte era. Si no fuera por el hecho de que tenía miedo de causar malentendidos, Qin Hue realmente quería intercambiar algunos golpes con este anciano dragón. Está bien, ya se acabó. Vuelve. Después de decir esto, la figura del anciano se retorció y desapareció silenciosamente de su lugar original. Después de un largo tiempo, los expertos de la raza del dragón blanco finalmente reaccionaron. Poderoso anciano dragón. Alguien gritó. Entonces todo el Qilin celestial repitió las palabras. Poderoso anciano dragón. Poderoso anciano dragón. Originalmente, todavía había gente que temía ser atacada por el salón sagrado marcial en su viaje a la reunión del sello divino. Ahora, nadie estaba preocupado por esto. Demasiado fuerte. En el camino de regreso, Long Xiaoyu tenía una expresión emocionada mientras decía con firmeza. No importa que, debo ascender al altar del sello divino. Después de ver al anciano matar fácilmente a la bestia del vacío, Long Xiaoyu estaba incomparablemente emocionada. Deseaba poder convertirse de inmediato en una experta incomparable como el anciano. Si Long Xiaoyu pudiera ascender con éxito al altar del sello divino y avanzar a la etapa del dios verdadero en el futuro, eso significaría que la raza del dragón blanco tendría 2 expertos en la etapa del dios verdadero. Sin embargo, el patriarca actual también tendría que permanecer con vida hasta entonces. De esta manera, la raza del dragón blanco sin duda se convertiría en la existencia más poderosa en este vacío, y definitivamente tendría una ventaja abrumadora. A menos que el salón sagrado marcial también produjera un segundo experto en la etapa del dios verdadero, era muy probable que fuera destruido directamente por la raza del dragón blanco y se convirtiera en historia. En ese momento, parecía que en el salón sagrado marcial no había ningún joven experto que pudiera rivalizar con Long Xiaoyu. De lo contrario, no tendrían prisa en matarla. 5 días pasaron rápidamente. El Qilin celestial había atravesado innumerables vacíos y reinos y finalmente llegó fuera del reino divino. Desde lejos, ya podía ver el continente oculto en la niebla. Comparado con el mundo del dragón blanco, este continente era indudablemente pequeño, pero nadie se atrevía a subestimarlo. Ya fuera la raza del dragón blanco, el salón sagrado marcial o las otras facciones, su poder siempre había estado relacionado con este continente. Capítulo 262. Se ve delicioso. Nadie sabía cuándo había aparecido el reino divino ni de dónde había venido. La razón por la que se llamó el reino divino fue naturalmente por ese altar del sello divino. Muchas facciones llegaron al poder gracias al altar del sello divino. Mientras uno ascendiera al altar del sello divino, significaba que podía avanzar a la etapa del dios verdadero y convertirse en una de las existencias más fuertes en este vacío. Incluso si uno no pudiera ascender al altar del sello divino, aún podría beneficiarse infinitamente de las diversas pruebas y su cultivo aumentaría enormemente.
Ya fuera la raza del dragón blanco, el salón sagrado marcial o las otras facciones principales, básicamente todos los altos mandos de estas facciones habían participado en la reunión del sello divino. Incluso el anciano dragón que actualmente lideraba a los genios de la raza del dragón blanco no era una excepción. Desafortunadamente, este anciano dragón llegó a su límite cuando estaba a solo medio paso de avanzar hacia el altar del sello divino en ese entonces. Por lo tanto, se había quedado atrapado en la etapa de medio dios y no pudo avanzar. De lo contrario, la raza del dragón blanco se habría convertido hace mucho en los gobernantes de este vacío. Estamos aquí, dijo Long Xiaoyu mientras miraba hacia allí. Al mismo tiempo, el Qilin celestial se detuvo lentamente y flotó en el vacío, esperando ingresar al reino divino. Lo que valía la pena mencionar era que había una gran cantidad de artefactos espirituales de transporte aéreo que habían llegado con anticipación al reino divino. Eran de diferentes facciones. Inmediatamente, algunos artefactos espirituales de transporte aéreo se acercaron al Qilin celestial, y luego más de una docena de figuras volaron y abordaron la nave. No todos se sorprendieron por esto porque todas estas personas eran fuerzas vasallas de la raza del dragón blanco. Jajaja, anciano Lon, ¿cuánto tiempo sin verte? Hermano Yao, ha pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos. Tu energía espiritual se ha vuelto aún más pura. Anciano Lon, debe estar bromeando. ¿No es ese Lei Yao? Incluso él vino. Parece que a la raza de las bestias del trueno le importa mucho la reunión del sello divino de este año. Los ancianos de la raza del dragón blanco conversaron con los representantes de las fuerzas vasallas, hablando y riendo como viejos amigos que no habían visto en años. Qin Hue se dio cuenta de que los representantes de estas fuerzas vasallas no eran todos humanos. No era de extrañar que la raza del dragón blanco hubiera decidido aceptarlos como fuerzas vasallas. Mayor, todos son fuerzas vasallas de nuestra raza del dragón blanco. Aparte de las bestias demoníacas, también hay una parte que pertenece a la raza de los insectos. Temiendo que Qin Hue lo malinterpretara, Long Xiaoyu explicó. Como todos sabían, la raza del dragón blanco era considerada una bestia divina y tenía una supresión de línea de sangre natural hacia otras bestias demoníacas. Incluso si su nivel de cultivo era bajo, a menudo podían confiar en su supresión de línea de sangre para ganar. Por lo tanto, muchas razas de bestias demoníacas se convirtieron naturalmente en fuerzas vasallas de la raza del dragón blanco. Noz, el, B barra invertida. En cuanto a la raza de los insectos, Qin Hue se quedó atónito. Recorrió con la mirada y, efectivamente, encontró a un anciano bajito con alas transparentes en la espalda. Medía solo 1 metro de altura y su cabeza estaba por debajo del nivel de la cintura de Qin Hue, pero las fluctuaciones de energía espiritual emitidas por su cuerpo no debían subestimarse en absoluto. Esta era la primera vez que Qin Hue veía a un cultivador de la raza insecto. No pudo evitar sentir curiosidad, por lo que echó unas cuantas miradas más. Inesperadamente, el anciano percibió sus miradas y miró hacia allí. Los dos se miraron y la atmósfera era un poco extraña. Un humano. De repente, el anciano abrió mucho los ojos y gritó. Los demás representantes quedaron atónitos por un momento antes de quedar en shock. ¿Un humano? ¿Qué? ¿Un humano? ¿Dónde está el humano? Le mostraré lo poderosos que son mis 5 látigos relámpago consecutivos. ¿Por qué hay humanos aquí? Ninguno de los expertos que podían participar en la reunión del sello divino era más débil que el escenario del gran vacío, por lo que los representantes de estas fuerzas vasallas notaron rápidamente que Qin Hue estaba junto a Long Xiaoyu. ¿Es realmente un humano? Qué extraño, ¿por qué no puedo sentir ningún aura de energía espiritual de su cuerpo? Espera, esa chica, parece ser. Antes de que pudieran terminar su frase, se inclinaron apresuradamente. Su Alteza. ¿Qué? Doncella divina, doncella divina. Su Alteza. Las expresiones de todos cambiaron ligeramente mientras bajaban la cabeza y se inclinaban. Para estos representantes de la fuerza vasalla, Long Xiaoyu no solo era la doncella divina de la raza del dragón blanco, sino también su doncella divina. Después de todo, cuanto más fuerte era la raza del dragón blanco, más fuertes se volverían estas fuerzas vasallas. Si lograban acercarse a Long Xiaoyu, aún tendrían que preocuparse por ser intimidados en el futuro. En particular, en esta reunión del sello divino, Long Xiaoyu era el genio incomparable con la mayor probabilidad de ascender al altar del sello divino. Long Xiaoyu asintió levemente y dijo, él es mi amigo. Será mejor que no actúen precipitadamente. De lo contrario, los matarán sin piedad.
Los expertos en fuerzas vasallas estaban desconcertados. Las comisuras de los ojos de todos se movieron levemente. ¿Long Xiaoyu en realidad tenía un amigo humano? Su Alteza, no se preocupe. Definitivamente no actuaremos precipitadamente. El experto de la raza bestia del trueno que había estado clamando por dejar que Qin Jue probara el látigo de relámpagos de 5 consecutivos sonrió y dijo: el amigo de su Alteza es nuestro amigo. A diferencia de los expertos de la raza del dragón blanco, estas fuerzas vasallas no se atrevieron a ofender a Qin Jue ahora que sabían que era amigo de Long Xiaoyu. Después de todo, no tenían el mismo estatus. En cualquier caso, siempre podían confiar en los otros expertos de la raza del dragón blanco. Además, que Qin Jue apareciera aquí significaba que definitivamente había obtenido el reconocimiento de los otros expertos de la raza del dragón blanco. Aunque odiaban mucho a los humanos, no eran idiotas. Sabían cuándo distinguir la situación. Después de todo, los débiles a menudo sabían juzgar la situación mejor que los fuertes. Retumbar. Justo en ese momento, capas de ondas espaciales aparecieron de repente en el lejano cielo estrellado y rápidamente formaron un vórtice que parecía un agujero negro. El vórtice parecía extremadamente intimidante, como si estuviera a punto de tragarse los cielos y la tierra. Algunos artefactos espirituales de transporte aéreo que estaban cerca del vórtice se dispersaron apresuradamente, temerosos de ser afectados. La conmoción que se produjo allí atrajo inmediatamente la atención de todos los expertos presentes, y sus expresiones instantáneamente se volvieron incomparablemente solemnes. Los expertos del Salón Sagrado Marcial están aquí, dijo Long Xiaoyu con frialdad y una mirada fría. ¿Salón Sagrado Marcial? Qin Jue miró en dirección a la voz y vio que en el enorme vórtice espacial, un palacio estaba emergiendo lentamente, emitiendo una deslumbrante luz divina que iluminaba los alrededores como si fuera de día. Así es, no era un artefacto espiritual de transporte aéreo ni un acorazado. En cambio, era un palacio dorado en movimiento. Cuando apareció este palacio, todo el vacío quedó en silencio y se congeló. ¿Es ese el Salón Sagrado Marcial? Qin Jue reflexionó. Su sentido espiritual se extendió en todas direcciones y barrió el palacio dorado. De hecho, hay otro experto en el escenario Alfgod allí. En el sentido espiritual de Qin Jue, todo el palacio dorado quedó expuesto al instante, revelándole todas las formaciones y restricciones establecidas en el palacio. En cualquier caso, no se vería afectado por tales cosas. Como era de esperar, el Salón Sagrado Marcial también había enviado a un experto en la etapa de medio dios que estaba a la par con el anciano dragón de la raza del dragón blanco. Sin embargo, debido a que Long Kun había cambiado de opinión y apareció en el último momento, la raza del dragón blanco tenía una ventaja cuando se trataba de expertos en la etapa del gran vacío. Si los dos bandos pelearan en este momento, incluso si Qin Jue no interfiriera, la raza del dragón blanco probablemente ganaría. HMPH, ese maldito Salón Sagrado Marcial. El experto en la raza Thunderbeast apretó los dientes y dijo: intentan presumir cada vez que aparecen. No deseo nada más que destrozar esa basura. Yo también, intervino otro experto en carreras de bueyes con intenciones asesinas. Después de decir esto, el experto en carreras de bueyes se dio cuenta de repente de que algo no iba bien. Sintió como si tuviera espinas en la espalda, como si alguien lo estuviera observando desde cerca. ¿Quién es? El experto en bueyes se dio la vuelta y quedó atónito. Porque la persona que lo miraba era en realidad Qin Jue. ¿Qué clase de mirada era esa? ¡Qué terrorífico! El experto en carreras de bueyes tembló. Tenía un presentimiento ominoso. Por otro lado, Qin Jue reaccionó de repente y rápidamente retiró la mirada, sintiéndose bastante incómodo. Había pasado mucho tiempo desde que había comido carne de res, por lo que ver al experto en carreras de bueyes lo hizo sentir un poco glotón. Después de todo, ese tipo parecía ser bastante delicioso. Capítulo 263. Apertura del Reino Divino N/O/Bel/B/A/jn.c/om. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. A medida que el sagrado salón marcial descendía, todo el vacío se iluminó instantáneamente como si fuera de día. La luz dorada era deslumbrante y resplandeciente, y era como si un dios hubiera descendido al mundo mortal, lo que hizo que los demás no pudieran mirarlo directamente. A diferencia de la raza del dragón blanco, el salón sagrado marcial no tenía un reino fijo. En cambio, viajaban por el vacío en un enorme palacio. El palacio frente a ellos era parte del salón sagrado marcial. Al mismo tiempo, las fuerzas vasallas del salón sagrado marcial volaron rápidamente y se mantuvieron opuestas a la raza del dragón blanco. El salón sagrado marcial ha llegado.
TSK, como se esperaba del salón sagrado marcial. Son tan guapos cada vez que aparecen. Jejeje, va a haber un buen espectáculo. Una parte de las facciones neutrales dirigieron apresuradamente sus artefactos espirituales de transporte aéreo para abrirse paso, temerosos de verse implicados en la lucha entre las dos facciones poderosas. Zumbido. De repente, una luz divina surgió del Palacio Dorado y emitió una enorme presión espiritual. Ni siquiera el espacio pudo soportarla y colapsó continuamente. Inmediatamente después, la luz divina tembló levemente y al instante se convirtió en un largo arco iris que se precipitó hacia el Qilin celestial. En un instante, además de Qin Huai y el anciano dragón que aún no habían aparecido, todos los expertos en celestial Qilin dieron un paso atrás con expresiones de sorpresa. Justo cuando la luz divina estaba a punto de golpear al Qilin celestial, de repente se detuvo y flotó en el aire. En el momento siguiente, la luz divina se disipó y un hombre con armadura dorada, cejas afiladas y ojos brillantes apareció frente a todos. El círculo de luz detrás de él era excepcionalmente deslumbrante. Con solo estar allí, emitía una poderosa presión. Su aura era ilimitada, como si todo el vacío estuviera bajo su control. ¡Qué aura más aterradora! El experto en la carrera bestia del trueno tragó saliva y tembló de miedo. Este es el vicemaestro del salón sagrado marcial, Chu Xiao. Dijo Long Kun con voz profunda. ¿Qué? Es ese experto del escenario Alfgod. Las expresiones de todos cambiaron drásticamente. Para la raza del dragón blanco y sus fuerzas vasallas, Chu Xiao era simplemente una existencia de pesadilla. Innumerables expertos de la raza del dragón blanco y bestias demoníacas habían muerto en sus manos, y él seguía siendo una de las figuras más peligrosas en el salón sagrado marcial. No esperaba que incluso el vicemaestro del salón sagrado marcial viniera personalmente a la reunión del sello divino. Long Kan, sal. Sé que estás dentro. El hombre de armadura dorada miró a Celestial Qilin y dijo con voz ensordecedora. ¿Long Kan? ¿Quién es Long Kan? Algunas personas estaban desconcertadas. ¿Ni siquiera conoces a Long Kan? Es un famoso supergenio de la raza del dragón blanco de hace más de 100.000 años. Espera, Long Kan también está aquí. Tan pronto como terminó de hablar, una luz divina también se elevó desde el interior del Qilin celestial, acompañada de rugidos de dragón que perforaron el oro y la piedra agrietada. Entonces, un anciano de cabello blanco apareció silenciosamente frente al hombre de armadura dorada. En comparación con el hombre de armadura dorada, que era imprudente y desenfrenado, el anciano parecía excepcionalmente pequeño. Sin embargo, sin importar cuánto atacara la presión espiritual del hombre de armadura dorada, el anciano permaneció inmóvil y sereno. Afortunadamente, la persona a cargo de esta reunión del sello divino es el anciano dragón. De lo contrario, las consecuencias serían impensables. Long Kun exhaló un suspiro de alivio en secreto. Jajaja, Long Kan, no me decepcionas, ¿verdad? El hombre de armadura dorada echó la cabeza hacia atrás y se rió, sus ojos ardían con espíritu de lucha. Chu Xiao, ¿quieres pelear aquí? El anciano llamado Long Kan entrecerró los ojos y dijo con frialdad. Así es. Chu Xiao sonrió. Su energía espiritual se extendió de inmediato como una ola. Por donde pasaba, el espacio se rompía, formando innumerables corrientes que se dirigían hacia el Qilin celestial. Juego de niños. Long Kan resopló y agitó la mano, provocando instantáneamente una tormenta. La turbulencia causada por Chu Xiao fue dispersada por la tormenta antes de que pudiera acercarse a Celestial Qilin. No solo eso, sino que todo tipo de fenómenos aparecieron en el vacío y se extendieron con Long Kan en el centro. Cada fenómeno contenía un poder destructivo indescriptible. Incluso la réplica que se extendió podría herir gravemente a un experto en el 10º reino de la etapa del gran vacío. Esta era la diferencia entre un experto en la etapa medio dios y un experto en la etapa gran vacío, usando una habilidad divina desde el principio. Después de que su ataque fue neutralizado, Chu Xiao se rió en lugar de enojarse. Está bien, entonces te dejaré probar la habilidad divina que creé recientemente, bastardo, detente. Chu Xiao estaba a punto de usar su habilidad divina cuando de repente descubrió que el fenómeno que Long Kan había extendido había volado hacia el Palacio Dorado en algún momento. Si este ataque aterrizara, todo el Palacio Dorado probablemente sería destruido, junto con todos los genios que habían venido a participar en la reunión del sello divino. Uno tenía que saber que esos genios eran el futuro del sagrado salón marcial. ¿Cómo podría Chu Xiao no estar ansioso? Afortunadamente, Chu Xiao reaccionó a tiempo. Justo cuando el fenómeno estaba a punto de descender, utilizó su energía espiritual para bloquearlo, lo que permitió que el Palacio Dorado saliera ileso.
Después de hacer esto, Chu Xiao dijo enojado. Viejo, ¿no crees que eres demasiado desvergonzado? Long Kang no pudo evitar burlarse. ¿No debería ser yo quien te pregunte eso? Chu Xiao abrió la boca pero se quedó sin palabras. Después de todo, él y Long Kang sabían que no era necesario decir todo en voz alta. Era obvio lo que Chu Xiao quería lograr al luchar contra Long Kang a una distancia tan cercana. Por lo tanto, Long Kang le preguntó intencionalmente si quería pelear aquí. Dado que Chu Xiao no estaba dispuesto a dar marcha atrás, Long Kang naturalmente no mostraría piedad. ¿Aún quieres continuar? El objetivo de Long Kang era muy simple. Quería atacar el Palacio Dorado y hacer que Chu Xiao reconsiderara su decisión. Solo así podría evitar que Chu Xiao luchara allí y destruyera al Qilin Celestial. No, no, no. Chu Xiao negó con la cabeza repetidamente antes de cambiar de tema y reír. Sin embargo, estoy pensando, si usamos las vidas de estos pequeños para intercambiarlas por tu doncella divina, me pregunto quién se beneficiaría más. Actualmente, no había genios en el salón sagrado marcial que pudieran competir contra Long Xiaoyu. Por lo tanto, incluso si Chu Xiao renunciara directamente a estos genios del salón sagrado marcial, valdría la pena siempre que pudiera matar a Long Xiaoyu. En este punto, los ojos de Chu Xiao parpadearon mientras mantenía su mirada en Long Xiaoyu, que estaba en el Qilin celestial debajo de él. Hermano. De repente, una luz blanca se encendió y bloqueó la visión de Chu Xiao. Long Kang dijo con voz profunda. Entonces tendremos que ver si tienes la habilidad. Ah, ¿sí? ¿Debería intentarlo? Chu Xiao sonrió. El tiempo se congeló mientras ambos estaban uno frente al otro. Justo cuando otra batalla estaba a punto de estallar, el espacio se distorsionó en la distancia cuando llegó otra facción superior. No mucho después, un enorme acorazado de color negro intenso salió volando de un pasaje espacial, formando un marcado contraste con el Palacio Dorado. Lo más extraño fue que la luz emitida por el Palacio Dorado en realidad no era capaz de iluminar este buque de guerra. Era como si la luz fuera devorada directamente cuando se acercara al buque de guerra. Era inconcebible. Ese es el barco de guerra de la raza demonio, susurró Long Xiaoyu. Qin Hue estaba atónito. No sabía que existía una raza demoníaca. El reino divino aún no se ha abierto. Les aconsejó a los dos que no peleen aquí. Sin esperar a que Qin Hue usara su sentido espiritual para investigar, otro experto de la etapa medio dios, cubierto de oscuridad, apareció y quedó atrapado entre Chu Xiao y Long Kang. Señor demonio, ¿estás tratando de ser un entrometido? Chu Xiao frunció el ceño. No me gusta ser entrometido, pero si afecta la apertura del reino divino, no me importa deshacerme de ti primero. La figura negra llamada el señor demonio dijo. Tú. Chu Xiao estaba furioso, pero era casi imposible para él lidiar con dos expertos de la etapa Alpha God al mismo tiempo. Solo podía darse por vencido. Al mismo tiempo, el continente oculto en la niebla finalmente se onduló. El reino divino se había abierto. Capítulo 264. Pasos para ascender al cielo. Traductor. Atlas Studios editor. Atlas Studios. Cuando llegaron las tres facciones principales, el reino divino finalmente se onduló y se abrió lentamente. La espesa niebla que originalmente envolvía el continente del reino divino comenzó a disiparse a una velocidad visible a simple vista, revelando la escena en el interior. Al ver esto, los tres expertos del escenario medio dios regresaron inmediatamente a sus facciones y estaban preparados para entrar en cualquier momento. No mucho después, la espesa niebla se disipó por completo y todo el reino divino apareció frente a todos. Lo que sorprendió a Qin Hue fue que el reino divino no era lo que él imaginaba. En cambio, era un continente ligeramente ruinoso. No solo había paredes rotas por todas partes, sino que el entorno también era extremadamente duro, como si fuera una ruina de tiempos antiguos. Era difícil imaginar que un lugar así pudiera realmente cambiar el destino de los cultivadores y producir un experto en la etapa del dios verdadero. Entremos, ordenó Long Kang sin expresión alguna. ¿Sí? Los expertos de la raza del dragón blanco controlaron inmediatamente al Qilin celestial para volar hacia el reino divino a una velocidad incomparablemente rápida. Por otro lado, el Palacio Dorado y el buque de guerra de color negro oscuro también volaron hacia el reino divino a su mayor velocidad, temerosos de que la otra parte los superara. Detrás de ellos había fuerzas vasallas que no se atrevieron a superar a las facciones superiores. Al final, las tres facciones principales entraron al continente del reino divino casi al mismo tiempo. Hasta donde alcanzaba la vista, el continente era vasto e ilimitado, sin un solo ser vivo a la vista. Además, caían rayos de vez en cuando, como si el cielo estuviera a punto de desgarrarse.
Era excepcionalmente aterrador. Tan pronto como entró al reino divino, Qin Hue sintió que algo andaba mal, como si algo estuviera presionando su cuerpo. N/O/B/B/B/IN.C/om. Aunque esta sensación era casi insignificante, Qin Hue estaba seguro de que estaba sintiendo algo. Después de todo, desde que ignoró la formación que le prohibía volar la última vez, Qin Hue había estado prestando especial atención a su entorno. Como si pudiera saber por qué estaba confundida Qin Hue, Long Xiaoyu explicó. La gravedad en el reino divino es 10 veces mayor que la del mundo exterior, y la energía espiritual de uno también estará muy restringida aquí. Un ser vivo por debajo del gran escenario del vacío podría no ser capaz de usar ni la mitad de su fuerza aquí. 10 veces la restricción de energía de la gravedad y del espíritu. Qin Hue de repente entendió lo que estaba pasando. Sin embargo, aquellos que pudieron participar en esta reunión del sello divino eran todos expertos del gran escenario del vacío. La gravedad 10 veces mayor básicamente no tuvo ningún efecto sobre ellos, y mucho menos sobre Qin Hue. ¿Qué es eso? Qin Hue frunció el ceño. A lo lejos, una montaña se alzaba entre el cielo y la tierra y bloqueaba el paso de todos. Emitía un aura antigua y era como una bestia primordial que hacía que los demás no pudieran evitar sentir reverencia. Lo más extraño era que había una serie de escalones de piedra al pie de la montaña que conducían directamente a la cima. No se veía el final, pero había al menos 10.000 escalones. Esa es la primera prueba del altar del sello divino, los pasos de ascensión al cielo, dijo Long Xiaoyu con una expresión grave. El altar del sello divino tenía un total de 9 pruebas. Todas eran diferentes, pero cada prueba representaba una habilidad especial. Solo superando continuamente las 9 pruebas se podía ser reconocido y acceder al altar del sello divino. Era un proceso extremadamente difícil. Los escalones de ascensión al cielo fueron la primera prueba. Allí no se podía volar y había que caminar a pie. Si la energía espiritual y el cuerpo no eran lo suficientemente fuertes, sería una prueba difícil de superar. Ya fuera la raza del dragón blanco, el salón sagrado marcial, la raza demonio u otras fuerzas vasallas, todos se detuvieron y esperaron a que los demás hicieran el primer movimiento. Después de un período de tiempo desconocido, un genio de una fuerza vasalla del salón sagrado marcial finalmente no pudo contenerse y fue el primero en volar y ascender los escalones de ascensión al cielo. Se trataba de un joven del segundo reino del gran escenario del vacío. Tenía una expresión relajada y subió rápidamente un tercio de los escalones de piedra. Sin embargo, después de eso, la velocidad del joven disminuyó repentinamente. El sudor continuó rodando por su frente y comenzó a tener dificultades para avanzar. Había que saber que, además de no poder volar, esos escalones también contenían una presión aterradora. Cuanto más alto se subía, más pesada era la presión. Aún así, el joven se mantuvo firme y no se rindió. 15 minutos después, el joven subió otro tercio de los escalones y estaba a solo un tercio de la cima. ¿Por fin va a terminar? Mientras se secaba el sudor de la frente, el joven se sentía agotado física y mentalmente. Estaba al borde del colapso. Nunca se imaginó que la primera prueba sería tan difícil. Se preguntó cómo serían las demás pruebas. Sin embargo, rápidamente dejó de pensar en ello porque era demasiado aterrador. Al ver que el joven estaba a punto de pasar la primera prueba, los genios de las otras facciones finalmente comenzaron a subir los escalones de piedra, incluidas las 3 facciones superiores. Al final, sin embargo, Long Xiaoyu todavía no subió los escalones. En comparación con los expertos del segundo reino de la gran etapa del vacío, los expertos del tercer reino eran indudablemente más rápidos. En menos de 10 minutos, habían subido 2 tercios de los escalones de piedra. Las fuerzas vasallas no tenían ningún experto en la etapa del gran vacío del cuarto reino. Solo la raza del dragón blanco, el salón sagrado marcial y la raza demoníaca tenían tales genios. Entre ellos, el hijo divino del salón sagrado marcial fue el más deslumbrante. No se detuvo en todo el tiempo y subió a la cima de la montaña a la velocidad más rápida. Después de eso, rápidamente partió hacia la siguiente prueba. El hijo divino de la raza demonio lo siguió de cerca, sin querer quedarse atrás. También había algunos genios de la gran etapa del vacío de fuerzas vasallas de bajo nivel. Aparte de 2 tipos con voluntades firmes que se prepararon y persistieron, la mayoría de ellos no pudieron soportarlo después de aproximadamente 2 tercios del tiempo y vomitaron sangre y cayeron. Como resultado, la reunión del sello divino, que se sabía que era la reunión más grande, comenzó a desarrollarse de una manera caótica. Qué extraño, ¿por qué no ha aparecido aún la doncella divina de la raza del dragón blanco?
¿Podría ser que la divina doncella no viniera? ¿Cómo es posible? La vi afuera hace un momento. Muchos expertos discutieron animadamente y estaban llenos de curiosidad. Esta vez, Long Xiaoyu era la presencia más fuerte entre la generación más joven de la reunión del sello divino. Si no participaba, habría mucha menos diversión. Incluso el vicemaestro del salón Chu Xiao y el señor demonio estaban un poco desconcertados. Estaban seguros de que Long Xiaoyu había venido, pero ¿por qué no había aparecido todavía? ¿Qué estaba esperando? Mayor, ya casi es mi turno. Long Xiaoyu miró los escalones de ascensión al cielo con una sonrisa en su rostro, sintiéndose extremadamente confiada. No esperó deliberadamente hasta el final. Solo le estaba explicando las 9 pruebas del altar del sello divino a Qin Hue, por eso retrasó su ascenso hasta ahora. Oh, iré a echar un vistazo también, dijo Qin Hue con indiferencia. Ah, ¿sí? ¿Tú también vas? Long Xiaoyu se quedó atónita. Subconscientemente dijo. Mayor, puede que no lo sepas, pero todos los seres vivos mayores de 5000 años no pueden participar en las pruebas del altar del sello divino. Esta era una regla del altar del sello divino. Las distintas facciones solo la confirmaron después de miles de años de prueba y error. Incluso los expertos de la etapa del Dios verdadero no pudieron cambiar esta regla. De lo contrario, ¿por qué lo llamarían una competencia entre los expertos de la generación más joven? Si uno se cultiva directamente hasta el 10º reino de la etapa del gran vacío antes de participar, ¿no significaría eso que definitivamente podría pasar las 9 pruebas? De hecho, con la edad de Long Xiaoyu, aún podría esperar y unirse en un momento posterior. Si tenía suerte, podría ingresar a la 7ª etapa del gran vacío y aumentar sus posibilidades de convertirse en una experta en la etapa del Dios verdadero. Sin embargo, Long Xiaoyu sintió que este era el mejor momento para participar en la reunión del sello divino. Como decía el dicho, los cielos harían lo que quisieran y no había necesidad de que ella se apegara estrictamente a las reglas. Por lo tanto, el patriarca de la raza del dragón blanco no la detuvo. En opinión de Long Xiaoyu, dado que Qin Hue era un experto en el 10º reino de la gran etapa del vacío, debía tener al menos 5000 años. Por lo tanto, ¿cómo podría participar en la prueba de la reunión del sello divino? Ya veo. Perfecto. Qin Hue no le dio mucha importancia. Viajó con Long Xiaoyu y llegó al pie de la montaña. Tan pronto como ambos aparecieron, atrajeron innumerables miradas. Mira, es la doncella divina de la raza del dragón blanco. Tan hermoso. Se dice que ella es la única supergenio entre la generación más joven que ha alcanzado el 5º reino de la etapa del gran vacío. ¿Quién es esa persona que está a su lado? ¿Por qué no lo había visto antes? Parece ser un humano. Capítulo 265. Fenómeno impactante. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. Realmente es un ser humano. ¿Qué está pasando? ¿No es la raza del dragón blanco la que más odia a los humanos? ¿Quién es esta persona? No lo sé. Nunca lo había visto antes. Tan pronto como apareció Long Xiaoyu, causó un gran alboroto detrás de ella, e incluso Qin Hue se convirtió en el foco de atención de todos. No se pudo evitar. Al estar de pie junto a Long Xiaoyu, era difícil que Qin Hue no se diera cuenta. Lo más importante es que era un ser humano. Uno tenía que saber que la raza del dragón blanco siempre había odiado a los humanos e incluso a menudo peleaba con el salón sagrado marcial por eso. Pero ahora, la doncella divina de la raza del dragón blanco estaba con un joven humano. ¿Cómo podrían todos no estar sorprendidos? ¿De dónde saltó este tipo? Chu Xiao se sorprendió. Cuando luchó contra Long Kan antes, había usado su sentido espiritual para escanear al Qilin celestial, pero no sintió a Qin Hue en absoluto. Interesante. En la oscuridad, el señor demonio sonrió con interés. Debido a que rara vez aparecían y siempre eran neutrales, la raza demonio era la más misteriosa entre las 3 principales facciones actuales. Incluso la raza del dragón blanco y el salón sagrado marcial tenían una comprensión limitada de ellos. Por lo tanto, ambos tenían mucho miedo de la raza demonio. De lo contrario, Chu Xiao no se habría retirado tan fácilmente ahora. ¿Son estos los escalones de ascensión al cielo? Mirando el pico de la montaña que se elevaba directamente hacia el cielo frente a él, Qin Hue reflexionó. Podía sentir el extraño poder en los escalones de piedra, pero para él, este extraño poder no era diferente del aire. Mayor, ¿está seguro de que desea ascender los escalones de la ascensión al cielo? Long Xiaoyu parecía preocupada.
Según lo que ella sabía, si uno tenía más de 5000 años y participaba a la fuerza en las pruebas del altar del sello divino, era muy probable que sufriera una reacción violenta y sufriera heridas graves. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Respondió Qin Jue con una pregunta. Long Xiaoyu estaba a punto de hablar cuando Qin Jue la interrumpió con un gesto de la mano. Está bien, subamos. Tan pronto como terminó de hablar, Qin Jue levantó el pie y pisó los escalones de ascensión al cielo. En ese momento, en Celestial Qilin, Long Kan frunció el ceño y dijo: ¿Ese tipo también está participando en las pruebas del altar del sello divino? Imposible. Dijo Long Kun con firmeza. Long Kun estaba desconcertado ante la idea de que un experto del 10º reino de la etapa Gran Vacío participara en las pruebas del altar del sello divino. Incluso con el talento de Long Xiaoyu, le tomó miles de años avanzar apenas al 6º reino de la etapa del Gran Vacío. Incluso si logró ascender al altar del sello divino, aún se desconocía cuándo podría ingresar al 10º reino de la etapa del Gran Vacío. Después de todo, después del 6º reino de la gran etapa del vacío, la diferencia entre cada reino era como la diferencia entre el cielo y la tierra. A Long Kun le había llevado casi 100.000 años llegar a donde estaba ahora. Noz, el, B barra invertida. No importa cuán talentoso fuera Qin Jue, podría haber cultivado desde la etapa amarilla hasta el 10º reino de la etapa del gran vacío en solo 5000 años. Long Kun pensó que era imposible a menos que este mundo se hubiera vuelto loco. Sin embargo, en el siguiente segundo, Long Kun quedó instantáneamente estupefacto porque Qin Jue realmente había pisado los escalones de ascensión al cielo. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿No debería sentirse repelido o sufrir una reacción violenta? Long Kun quedó estupefacto. Se preguntó si Qin Jue realmente tenía menos de 5000 años. Rápidamente se dio cuenta de que este mundo realmente estaba loco. En comparación con Long Kun, Long Kan estaba mucho más tranquilo porque no conocía en absoluto el reino de Qin Jue, por lo que no pensó en nada de eso. Sin embargo, Long Kan pronto quedó tan aturdido como Long Kun. Eso fue porque Qin Jue comenzó a flotar. Long Kan estaba seguro de que no había visto mal. Los pies de Qin Jue dejaron el suelo y flotó en el aire. ¿No dijeron que no se podía volar en los escalones de ascensión al cielo? Como experto en la etapa de medio dios que una vez había participado en las pruebas del altar del sello divino y estaba a solo un paso de ascenderlo, Long Kan creía que incluso el actual él no sería capaz de volar por los escalones de la ascensión al cielo. De hecho, ni siquiera podía acercarse a los escalones de la ascensión al cielo. Entonces, ¿cómo lo hizo Qin Jue? No fue solo Long Kan. Todos los expertos presentes quedaron estupefactos. Esto era especialmente cierto para Chu Xiao y el señor demonio. Cuanto más fuertes eran, más podían comprender lo aterrador que era el reino divino y el altar del sello divino. Incluso alguien tan fuerte como un experto en la etapa del Dios verdadero no podría descifrar el reino divino y el altar del sello divino, y mucho menos dos expertos en la etapa del medio Dios como ellos. ¿Cómo es esto posible? Murmuró Chu Xiao para sí mismo con incredulidad. El señor demonio guardó silencio, como si estuviera pensando en algo. A Qin Jue no le importaban las reacciones del mundo exterior. Si podía volar, ¿por qué tenía que pasar por tantos problemas para subir los escalones uno por uno? Mayor, ¿puedes volar por los escalones? En ese momento, la persona que estaba más sorprendida no era otra que Long Xiaoyu. Nunca imaginó que Qin Jue no solo podía ascender los escalones de la ascensión al cielo, sino que también podía volar por ellos. Long Xiaoyu se preguntó si estaba soñando. Sí, es muy fácil de hacer, dijo Qin Jue con naturalidad, poniendo las manos detrás de la espalda. Long Xiaoyu. Long Xiaoyu no creía que eso fuera cierto en absoluto. Long Xiaoyu respiró profundamente, se obligó a mantener la calma y dijo: Mayor, ¿esto no agota mucho su energía espiritual? Aunque no entendía por qué Qin Jue podía ascender los escalones de ascensión al cielo, Long Xiaoyu creía que Qin Jue probablemente podía volar debido a su cultivo en la etapa gran vacío del 10º reino. De nada. Qin Jue negó con la cabeza. ¿Deberíamos volar juntos? Long Xiaoyu. Long Xiaoyu no pudo evitar sentir pena por no poder volar. Pensando en esto, Long Xiaoyu apretó los dientes y de repente salió corriendo. Silbido. Con un sonido ligero, Long Xiaoyu instantáneamente se convirtió en imágenes residuales y atravesó innumerables genios, dirigiéndose directamente a la cima de la montaña. ¿Qué pasó ahora? Un genio que avanzaba con dificultad parpadeó y dijo sin comprender. ¡Qué rápido! Exclamó otra persona. Cielos, es la doncella divina de la raza del dragón blanco.
Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. En un abrir y cerrar de ojos, Long Xiaoyu ya había superado a todos los genios que todavía estaban trabajando duro para escalar los escalones de la ascensión al cielo y llegó a la cima de la montaña. Por donde pasaba, causaba ráfagas de viento sin parar. Long Xiaoyu exhaló y sonrió. Me siento mucho mejor ahora. Sí, el aire aquí es bastante bueno, intervino Qin Hue. Long Xiaoyu. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Cuándo llegaste aquí? Vi que corrías muy rápido y parecías tener prisa, así que subí a esperarte, dijo Qin Hue. Long Xiaoyu. Hermano. En ese momento, el viento y las nubes se levantaron repentinamente en el cielo y una luz divina descendió sobre Long Xiaoyu. En un instante, el suelo tembló y aparecieron señales auspiciosas una tras otra. Todo tipo de imágenes de bestias raras y preciosas fueron destruidas una tras otra y cambiaron indeterminadamente. Mira, la doncella divina de la raza del dragón blanco ha desencadenado un fenómeno. Un fenómeno así es demasiado extraordinario. ¡Qué terrorífico! Cuanto más rápido pasarán las 9 pruebas del altar del sello divino, más ricas serían las recompensas que recibirían. Alguien como Long Xiaoyu había causado directamente un fenómeno. Después de un momento, la luz divina se disipó y Long Xiaoyu se sintió renovada. La energía espiritual que había consumido se había repuesto y sus meridianos y su ki de sangre habían mejorado en consecuencia. ¿Fue este el beneficio de participar en las pruebas del altar del sello divino? No es de extrañar que el abuelo patriarca le dijera a Long Xiaoyu que solo pasando las 9 pruebas del altar del sello divino uno tendría la oportunidad de convertirse en un experto en la etapa del Dios verdadero. El primer nivel le permitió mejorar mucho. ¿Qué pasaría si superaba los 9 niveles? Antes de que Long Xiaoyu pudiera darse cuenta, el cielo volvió a surgir. Sin embargo, esta vez, el alcance se extendió directamente a todo el reino divino. Como gotas de lluvia, la luz divina floreció en el cielo, atravesando los ojos de todos. Era como si la energía surgiera de todo el vacío y se estuviera reuniendo locamente hacia la cima de la montaña, creando una escena magnífica. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay un segundo fenómeno? Todos miraron este fenómeno y se sintieron asfixiados por un momento. Es esa juventud humana. Capítulo 266. Corriendo lejos. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. Retumbar. En el reino divino, retumbó un trueno y floreció una luz divina. Todo el cielo parecía haberse puesto patas arriba mientras la luz se concentraba locamente en la cima de la montaña. El poder brillante hizo que todas las cosas se oscurecieran y todos los seres vivos quedaran en silencio. No solo eso, sino que también aparecieron innumerables fenómenos. Eran sagrados y solemnes, y contenían runas Dao ilimitadas. Nunca antes había sucedido algo así. En un instante, todos sintieron una presión aterradora descender del cielo, asfixiándolos. Ya fueran los 3 expertos de la etapa medio dios o los otros expertos en la fuerza vasalla, todos estaban atónitos en este momento y apenas podían creer lo que veían. Incluso el fenómeno que causó mi padre en ese entonces no fue tan exagerado, ¿verdad? Long Kun tragó saliva y no pudo evitar decir, jeje, ni mucho menos. Long Kan tenía una expresión complicada, sin saber cómo describir sus sentimientos actuales. Como genio que pertenecía a la misma generación que el patriarca de la raza del dragón blanco, Long Kan había presenciado personalmente una vez el fenómeno causado por el padre de Long Kun al ascender los escalones de la ascensión al cielo. Era extremadamente similar al fenómeno que Long Xiaoyu había causado hace un momento. Por lo tanto, cuando Long Kan vio el fenómeno de Long Xiaoyu, se puso extremadamente feliz. Esto se debió a que significaba que había una gran posibilidad de que Long Xiaoyu pudiera repetir el camino del patriarca al pasar las 9 pruebas y ascender al altar del sello divino, convirtiéndose en el segundo experto de la etapa del dios verdadero de la raza del dragón blanco. Pero ahora, Long Kan comenzó a preguntarse si estaba soñando o no. Después de todo, el fenómeno que causó Qin Hue fue demasiado aterrador. ¿Me estás tomando el pelo? Chu Xiao se quedó estupefacto. Si el fenómeno de esta persona era muy superior al fenómeno de Long Xiaoyu, entonces ¿qué tan aterrador era el talento de cultivo de esta persona? Para el salón sagrado marcial, lo único afortunado fue que la otra parte era un humano. Debería ser considerado un amigo del salón sagrado marcial, ¿verdad? Chu Xiao miró a Long Xiaoyu junto a Qin Hue y sintió que las cosas podrían no ser tan simples como pensaba. ¿Quién es este joven humano? Por otro lado, los ojos del señor demonio parpadearon.
La oscuridad a su alrededor se distorsionaba y cambiaba constantemente. Claramente, su corazón no estaba tranquilo. La luz divina continuó, convirtiéndose en una ola monstruosa que se extendió por el cuerpo de Qinghue sin fin. Si fuera cualquier otro cultivador, esta luz los habría hecho explotar hace mucho tiempo. Incluso Long Xiaoyu sintió que su corazón palpitaba y no tuvo más opción que retirarse. En ese momento, finalmente creyó que Qinghue tenía menos de 5000 años. De lo contrario, ¿cómo podría hacer que el reino divino resonara y produjera un fenómeno anormal? Pero no pudo evitar preguntarse cómo Qinghue llegó al 10º reino de la etapa del gran vacío antes de alcanzar los 5000 años. ¿Lo que está sucediendo? Qinghue frunció el ceño y dijo con impaciencia. Mayor, no te muevas. Estas luces divinas son todas recompensas otorgadas a la persona que superó el nivel del reino divino. Pueden ayudarte a aumentar tu cultivo y varios límites. Al ver esto, Long Xiaoyu explicó apresuradamente, temiendo que Qinghue se resistiera o no estuviera dispuesto a aceptarlo. ¿Aumentar el cultivo? Qinghue estaba aturdido. ¿Pero por qué no sentía nada? ¿Podría ser que debido a que era demasiado fuerte, esta luz divina parecía ser algo inadecuada? Por el momento, esta parecía ser la única respuesta. Pero es bastante cómodo. N/bel/b/b/in.c/om. Aunque no sentía ningún aumento en su cultivo, todavía sentía que era similar a tomar el sol. Era muy cómodo. No le importaba si continuaba así para siempre. Si Long Xiaoyu supiera los pensamientos internos de Qinghue en este momento, ¿quién sabe lo que pensaría? Debido a que el fenómeno que causó Qinghue fue demasiado exagerado, toda la cima de la montaña fue envuelta por la luz divina. Muchos cultivadores del escenario celestial que todavía estaban subiendo los escalones de piedra descubrieron de repente que la energía espiritual en sus cuerpos se estaba recuperando rápidamente y, en un abrir y cerrar de ojos, sus energías espirituales se restauraron por completo. Como decía el dicho, cuando una persona alcanzaba el Dao, incluso las gallinas y los perros cercanos se elevaban al cielo. Aunque la luz divina no estaba dirigida a ellos, también habían obtenido muchos beneficios bajo el baño de sol de la luz divina. Especialmente aquellos compañeros que solo estaban en el primero o segundo reino de la etapa del gran vacío, estaban tan felices que ni siquiera podían hablar correctamente. Esta experiencia indudablemente aumentó en gran medida sus posibilidades de llegar a la cima. Entonces algunas personas apretaron los dientes y corrieron a la cima de la montaña. Incluso los genios de los pasos de ascensión al cielo eran así, y mucho menos Long Xiaoyu. Lo más irónico fue que Long Xiaoyu descubrió que la energía emitida por los alrededores de Qinghue ya no era inferior al fenómeno que ella causó. En otras palabras, gracias a Qinghue, Long Xiaoyu había recibido 2 recompensas. 5 minutos después, la luz divina finalmente se disipó. Qinghue se estiró perezosamente y suspiró. ¡Qué cómodo! ¿Es eso? ¿Fue simplemente cómodo? Mayor, ahora podemos participar en la segunda prueba. La esquina de los ojos de Long Xiaoyu se movió levemente mientras cambiaba de tema. ¿Segunda prueba? ¿Podré tomar el sol en la segunda prueba? Preguntó Qinghue. Si el mayor puede pasar la prueba rápidamente, podrá causar otro fenómeno anormal. Aún así, Long Xiaoyu sabía que era básicamente imposible. A diferencia de la primera prueba, que solo requería fuerza, la segunda prueba se llamaba ilusión Shenluo. No importa cuán fuerte fuera uno, si no era observador, aún quedaría atrapado dentro hasta que el reino divino se cerrara. De hecho, algunas personas que no eran lo suficientemente fuertes mentalmente podrían incluso ser engañadas por ilusiones y sufrir desviación del ki durante este período de tiempo. A lo largo de la historia de los genios que participaron en la reunión del sello divino, hubo muchos casos como este. Además, debido a que el lugar para la segunda prueba estaba bloqueado por el pico de la montaña, los espectadores en el exterior solo podían observar con su sentido espiritual. Sin embargo, las diversas fuerzas habían comprendido desde hacía mucho tiempo la tecnología de proyección del sentido espiritual y se podía decir que podían observar sin puntos ciegos. En este momento, todas las fuerzas apuntaron sus cámaras a Qinghue, queriendo ver si este joven que salió de la nada podría pasar fácilmente la segunda prueba como antes. La llamada ilusión Shenluo tuvo lugar en un espacio vacío. A primera vista, no se notaría nada anormal en ella. Sin embargo, al entrar, aparecerían inmediatamente muchas ilusiones, lo que dificultaría distinguir la ilusión de la realidad. Los 2 genios del cuarto reino de la etapa del gran vacío del salón sagrado marcial y la raza demonio todavía estaban atrapados en la ilusión Shenluo.
Parecía que no podrían salir pronto. PFFT. Qin Hue entró en la ilusión Shenluo sin dudarlo. Con un destello de luz dorada, su pie apareció inmediatamente del otro lado. Pasó. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Long Xiaoyun, que estaba a punto de levantar el pie, inmediatamente abrió los ojos con incredulidad y quedó estupefacta. ¿Qué estaba pasando? ¿Estaba ya alucinando antes incluso de entrar? Sin esperar a que Long Xiaoyu reaccionara, todo el reino divino se sacudió de repente 3 veces, emitiendo una densa vitalidad. La luz divina floreció nuevamente en el cielo originalmente sombrío, formando una corriente majestuosa que se vertió en el cuerpo de Qin Hue sin dudarlo. Esta vez, la luz divina ya no se limitó al campo de pruebas. Se extendió rápidamente y cubrió instantáneamente un área de 5000 kilómetros, iluminando las montañas y los ríos de una manera trágica. Todos los seres vivos en esta área, independientemente de su nivel, tenían una sensación etérea indescriptible en este momento. Si uno no lo supiera, probablemente pensaría que se había encontrado con un experto en la etapa de medio dios que intentaba abrirse paso hacia la etapa de dios verdadero. Se ha desencadenado otro fenómeno. Y es aún más exagerado que antes. ¿Qué clase de monstruo es este joven? Es el hijo pródigo del Dao Celestial, hijo del Dao Celestial. Todos quedaron atónitos, incluidos los 3 expertos del Alfigo de Steriech. Nadie esperaba que Qin Hue hubiera usado menos de un segundo para pasar la segunda prueba, la ilusión Shenluo. Era simplemente inconcebible. Pero esto fue solo el comienzo. La tercera prueba, Absolute Sound Steriech, superada. Cuarta prueba, el dominio del fuego infinito. Superada. La quinta prueba, mundo perfecto, aprobada. Qin Hue dejó a todos en el polvo y pasó 8 pruebas en un abrir y cerrar de ojos. Retumbar. Detrás de él, todo tipo de fenómenos anormales se entrelazaron, momentáneamente magníficos. Capítulo 267. Lo odio más que nada. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. Cuando Qin Hue pasó la octava prueba, todo el reino divino se iluminó con luz divina, como si un dios hubiera descendido al mundo mortal, iluminando a todos los seres vivos. 7 fenómenos anormales se entrelazaron y cambiaron de manera impredecible. Los signos auspiciosos aparecieron uno tras otro, girando constantemente alrededor de Qin Hue, emitiendo un aura vasta. Incluso seres fuera del reino divino podían sentir este poder incomparable. Era seguro asumir que Qin Hue fue la primera persona en pasar 8 pruebas en tan poco tiempo sin pestañear. Prácticamente no había ninguna prueba que pudiera hacerle detenerse un momento, y era como si estuviera paseando tranquilamente por su propio patio trasero. A lo lejos, la sorpresa inicial de Long Xiaoyun ya se había convertido en entumecimiento. Fue solo en ese momento que se dio cuenta de cuán grande era la brecha entre ella y Qin Hue. ¿Cómo podría utilizarse la palabra genio para describirlo? Él era simplemente la reencarnación de un inmortal. En cuanto a Long Kan y los demás que estaban afuera, solo tenían un pensamiento en mente. Estaban presenciando el nacimiento de una figura legendaria. Incluso muchos de los genios que habían ascendido los escalones de la ascensión al cielo decidieron detenerse y observar. Ya está en la última prueba. Al mirar el misterioso agujero negro frente a él, Qin Hue tapó las orejas y se sintió aburrido. Originalmente, después de escuchar la explicación de Long Xiaoyun, Qin Hue sintió mucha curiosidad y quiso ver cómo eran las 9 pruebas del altar del sello divino. No esperaba que realmente pasara los primeros 8 niveles tan fácilmente. Se sintió realmente aburrido. Sin embargo, según Long Xiaoyun, la 9ª prueba debería ser la más difícil. La tribulación del demonio del corazón. El demonio del corazón aquí se refiere a los demonios internos o defectos enterrados profundamente dentro de los cultivadores. Por lo general, solo las personas con una voluntad lo suficientemente firme podían pasar por aquí. No tenía nada que ver con el nivel de cultivo de uno. Además, era una prueba impecable y era incontables veces más aterradora que el segundo nivel de la ilusión Shenluo. Long Kan no había logrado pasar esta prueba en ese entonces. Sin embargo, Long Kan también se benefició de su fracaso. Después de aprender a reconocer sus propios defectos, no tardó mucho en vencer a su demonio interior y avanzar a un nivel superior. Fue precisamente por esto que Long Kan pudo abrirse paso con éxito hasta la etapa del gran vacío y avanzar a la etapa de medio dios. Desafortunadamente, aún no había ascendido al altar del sello divino. Si no hubiera tenido una gran oportunidad de suerte, le habría resultado muy difícil alcanzar la etapa del dios verdadero. Lo que valía la pena mencionar fue que el demonio interno de Long Kan tenía que ver con el patriarca de la actual raza del dragón blanco, el padre de Long Kun.
En ese momento, ambos eran genios superiores de la raza del dragón blanco y se podía decir que eran genios incomparables. Su poder sacudió el vacío. Sin embargo, el padre de Long Kun siempre había sido superior a Long Kan, lo que provocó que Long Kan se sintiera reacio en su corazón y gradualmente desarrollara celos. Esto provocó que Long Kan estallara por completo cuando entró en la tribulación del demonio del corazón. No pudo controlarse y casi sufrió una desviación del ki. De lo contrario, con el talento de Long Kan, podría haber podido superar la tribulación del demonio del corazón. Y una vez que pasara a la tribulación del corazón demonio y pisara el altar del sello divino, Long Kan, quien luego obtendría las recompensas del reino divino, probablemente se convertiría en un dios verdadero como el padre de Long Kun. Quizás esto era el destino. A Qin Hue no le importó en lo más mínimo. Después de absorber la luz divina de arriba, ingresó de inmediato a la 9ª prueba, la tribulación del demonio del corazón. Voy a entrar. En el mundo exterior, todos contenían la respiración y sus expresiones eran ligeramente nerviosas. Todos se preguntaron si Qin Hue pasaría tan fácilmente como antes. Al mismo tiempo, Qin Hue, que había entrado en el agujero negro, se encontró envuelto en una niebla. Dio 2 pasos hacia adelante y la niebla circundante se retiró de inmediato como una marea, revelando la escena en el interior. Secta de la montaña Xuanyi. Qin Hue estaba seguro de que realmente había llegado a la secta de la montaña Xuanyi. Sin embargo, la secta de la montaña Xuanyi parecía haber sido atacada recientemente. No solo había humo negro afuera, sino que la mayoría de los edificios también se habían derrumbado y convertido en ruinas. A donde quiera que miraba, veía miembros rotos, brazos rotos y cadáveres. Era como un infierno asura y era extremadamente miserable. Hermano menor, sálvame. Bai Ye se arrastró hacia un lado, temblando. Su parte inferior del cuerpo ya había desaparecido y la sangre fluía de sus 7 orificios, como si fuera a morir en cualquier momento. Tío maestro, sálvame. A su lado, Zhang Hichen yacía en el suelo, en su último aliento, su tono lleno de tristeza. Sálvame, sálvame. Innumerables voces sonaron en los oídos de Qin Hue, cada una parecía estar suplicando emocionalmente por su ayuda. Sin embargo, Qin Hue no pudo evitar burlarse. No tengo ningún demonio interno, así que estás usando esto para asustarme. Aparte de beber y cantar, Qin Hue no cultivaba ni salía a menudo. ¿Cómo podría tener demonios internos? Incluso su apego a la tierra se alivió bajo la influencia del onzen. Lo único que le preocupaba probablemente era la secta de la montaña Xuanyi. Sin embargo, ahora que había una barrera fuera del mundo central espiritual que había establecido, los expertos que superaban la etapa del gran vacío ni siquiera podían acercarse. Además, la secta de la montaña Xuanyi tenía a Luo Xun y Muziki defendiendo el fuerte. A menos que viniera alguien de los expertos de la tierra sagrada del continente central, quien en la tierra del sur podría hacerle algo a la secta de la montaña Xuanyi. Además, Long Zhen también lo estaba ayudando a vigilar la secta de la montaña Xuanyi. Se podría decir que nada saldría mal. Terminemos con esto. Qin Hue sacudió la cabeza y agitó la mano. La escena frente a él se hizo añicos de inmediato. Los gritos de ayuda también desaparecieron y se convirtieron en niebla. Inmediatamente después, la figura de Qin Hue apareció y salió del agujero negro. La 9ª prueba, la tribulación del demonio del corazón, fue aprobada. Se fue. ¡Qué rápido! Todos quedaron en shock. No esperaban que ni siquiera el 9º nivel pudiera retrasar a Qin Hue durante medio minuto. Auge. 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 Casi en el momento en que Qin Hue salió del agujero negro, el reino divino retumbó y una luz ilimitada se encendió, iluminando el cielo como si una existencia aterradora estuviera despertando. En el momento siguiente, la luz se reunió y se condensó en docenas de figuras sobre la cabeza de Qin Hue, sagradas y solemnes. Cuando aparecieron estas docenas de figuras, el mundo entero quedó en silencio y cayó en un silencio de muerte. Después de un tiempo, alguien finalmente dijo: ¿Son esos los fantasmas de los antiguos expertos del Dios verdadero? Supongo, dijo otra persona vacilante. Como todos sabían, cada genio que ascendía al altar del sello divino podía resonar con el altar del sello divino y despertar el alma remanente de los antiguos expertos del Dios verdadero. Heredarían una parte de su fuerza y su cultivo aumentaría enormemente. Pero hasta ahora, sin importar quién fuera, como máximo podían despertar el alma remanente de un único Dios verdadero antiguo. Qin Hue despertó las almas remanentes de todos los antiguos expertos de la etapa del Dios verdadero. Además, Qin Hue ni siquiera había ascendido aún al altar del sello divino. Es demasiado aterrador, murmuró Chu Xiao para sí mismo con una expresión de sorpresa.
Despertar solo un alma remanente de un antiguo dios verdadero permitiría que la cultivación de uno aumentara enormemente hasta la etapa del dios verdadero. Entonces, ¿qué sucedería si uno despertara docenas de almas antiguas de la etapa del dios verdadero? No, tengo que informarle a su majestad el dios demonio lo antes posible. Reprimiendo la conmoción en su corazón, el señor demonio apretó los dientes. ¿Estás seguro de que es amigo de Xiaoyu? En Celestial Qilin, Long Kan miró a Long Kun con una expresión complicada. Long Kun abrió la boca, sin saber qué responder. N barra o barra bel barra b barra a barra indot c barra a barra om. De repente recordó que cuando vio por primera vez a Qin Hue, había usado directamente su poder de dragón para atacar a Qin Hue, pero solo había sufrido una ligera reacción. ¿Podría ser que Qin Hue lo tratara con prudencia deliberadamente? ¿Quiénes son estos tipos? Qin Hue miró hacia arriba y frunció el ceño ligeramente. Odiaba que otros flotaran sobre su cabeza, por lo que Qin Hue golpeó sin dudarlo. Auge. El espacio colapsó y se hizo añicos centímetro a centímetro. Luego, con el puño de Qin Hue como centro, atravesó las nubes y conectó el cielo y la tierra. Rotura. Con un sonido agudo, bajo las miradas increíbles de todos, las docenas de figuras que flotaban sobre la cabeza de Qin Hue fueron instantáneamente devoradas por el viento del puño y se convirtieron en nada. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Capítulo 268. La herencia de los dioses antiguos. Traductor. Atlas Studios editor. Atlas Studios. Rotura. El espacio se hizo añicos, y el cielo y la tierra retumbaron. Todo el reino divino fue barrido por el golpe de Qin Hue que se extendió. Al ver esto, las expresiones de Long Kan y los demás cambiaron ligeramente. Se apresuraron a levantar sus luces divinas para proteger a sus diversas facciones y resistir las consecuencias. Retumbar. El primer viento duró unos 3 minutos antes de disiparse gradualmente. Al mismo tiempo, las docenas de antiguas almas remanentes del dios verdadero que flotaban sobre la cabeza de Qin Hue también fueron devoradas y convertidas en nada. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Qué estaba pasando? Nadie esperaba que Qin Hue destruyera las almas remanentes de esos antiguos expertos de la etapa del dios verdadero. Todos se miraron unos a otros, estupefactos. Dejando de lado el hecho de que las almas remanentes de esos antiguos expertos de la etapa del dios verdadero podrían aumentar el cultivo de las personas que pasaron la prueba y nadie pensaría jamás en destruirlos. La pregunta era cómo lo hizo Qin Hue. Aunque las almas remanentes de esos antiguos expertos de la etapa del dios verdadero habían perdido hace mucho tiempo su poder anterior a lo largo de los años, aún contenían una energía poderosa con la que incluso los expertos en el 10º reino de la etapa del gran vacío no podían competir. A menos que Nof, el, B barra invertida. El cultivo de esta persona no es inferior al mío. Long Kan respiró profundamente y afirmó. En ese momento, finalmente entendió por qué no podía ver claramente el cultivo de Qin Hue. Resultó que no era porque Qin Hue estuviera usando alguna técnica, sino porque Qin Hue no era más débil que él. Entonces la pregunta era, si Qin Hue era un experto en la etapa medio dios, ¿cómo pudo ingresar a la prueba del altar del sello divino? ¿Un experto en la etapa medio dios que tenía menos de 5000 años? Long Kan se quedó estupefacto. En cuanto a Long Kun, se quedó sin palabras durante mucho tiempo. Imposible. Absolutamente imposible. Chu Xiao parecía haberse vuelto loco mientras gritaba. ¿Cómo puede existir un monstruo así en este mundo? Como uno de los principales expertos en este vacío que solo era inferior a los expertos de la etapa del dios verdadero, Chu Xiao realmente no podía aceptar que un joven pudiera ser tan poderoso. No importaba si la otra parte era humana. ¿Qué está sucediendo? El tono del señor demonio era solemne y también lleno de incredulidad. Si incluso 3 expertos de la etapa medio dios fueran así, entonces no había necesidad de mencionar esas fuerzas vasallas. Esto era especialmente cierto para los muchos genios de la raza del dragón blanco que anteriormente habían menospreciado a Qin Hue. En este momento, no deseaban nada más que encontrar un agujero en el que meterse, temerosos de que Qin Hue los atacara. Desgraciadamente, se habían sobreestimado. Fuera del agujero negro, Qin Hue retrajo el puño y sonrió. Ahora que esas molestas figuras se han ido, me siento mucho mejor. Todos no podían creer lo que Qin Hue acababa de decir. Las esquinas de los ojos de todos se movieron levemente y sus corazones dolieron. Pensaron que Qin Hue al menos podría haberlos mantenido con vida para el resto de ellos.
Incluso si uno no pasaba las 9 pruebas, si uno podía heredar la energía del alma remanente de un antiguo dios verdadero, su cultivo definitivamente aumentaría enormemente. Ni siquiera sería imposible para él abrirse paso hasta la etapa de medio dios en el futuro. Para cualquier otra persona, esta habría sido una oportunidad perfecta. ¿Es ese el altar del sello divino? Qin Hue levantó la vista y miró hacia allí. Descubrió que una plataforma de piedra se elevaba lentamente desde el final de su campo de visión. Tenía unos 10 metros de largo y ancho, y había muchos patrones y runas extrañas talladas en ella. Parecía misteriosa e insondable, lo que hacía que la gente sintiera reverencia por ella sin ningún motivo. El altar del sello divino ha aparecido. En el mundo exterior, las pupilas de todos se contrajeron de repente y no pudieron evitar revelar expresiones de envidia. Ese altar básicamente conducía directamente al escenario del dios verdadero. Incluso alguien tan fuerte como Long Kan y los demás no querían nada más que correr y tomar el lugar de Qin Hue. Todos los cultivadores presentes, independientemente de su reino, querían convertirse en expertos de la etapa del dios verdadero. Originalmente, pensaron que solo Long Xiaoyu tendría la oportunidad de ascender al altar del sello divino en la reunión del sello divino esta vez. Al final, un joven había salido de la nada e inexplicablemente pasó las 9 pruebas y obtuvo la oportunidad de ascender al altar del sello divino. Si no lo hubieran visto con sus propios ojos no lo habrían creído. Sin embargo, todo el mundo seguía teniendo cierta curiosidad. Por su actuación de hace un momento y las reacciones de los 3 expertos de la etapa de medio dios, todos podían decir que Qin Hue era muy probablemente un experto de la etapa de medio dios. Aunque no entendían por qué un experto de la etapa de medio dios podía participar en la prueba del altar del sello divino, no podían evitar preguntarse qué pasaría si ascendiera al altar del sello divino. Hasta ahora, nunca había ocurrido una situación como esta. Todos se preguntaban si Qin Hue avanzaría directamente al escenario del dios verdadero bajo la mejora del altar del sello divino. Subiré y echaré un vistazo. Qin Hue golpeó ligeramente el suelo con la punta del pie y voló hacia arriba. Inmediatamente cruzó 1000 metros y aterrizó suavemente en el altar del sello divino. Zumbido. En un instante, todas las runas y patrones tallados en el altar del sello divino se iluminaron, emitiendo una luz deslumbrante que envolvió instantáneamente todo el altar del sello divino. Nadie podía ver lo que estaba sucediendo adentro. Esto es. Long Kan se quedó sin palabras. En circunstancias normales, después de ascender al altar del sello divino, uno debe despertar el alma remanente de un antiguo dios verdadero y heredar una parte de su fuerza para obtener el secreto para avanzar a la etapa del dios verdadero. Sin embargo, Qin Hue ya había despertado las almas remanentes de docenas de antiguos dioses verdaderos antes incluso de pisar el altar del sello divino, por lo que incluso Long Kan no sabía cuál era el fenómeno que había desencadenado. En la deslumbrante luz, los ojos de Qin Hue se entrecerraron. De repente sintió que algo parecía estar observándolo de cerca, y una voz sagrada y digna sonó en su oído. Jajaja, no esperaba que después de tantos años, hubiera alguien que pudiera despertarme. Pequeño, eres el primero. ¿Quién eres? Qin Hue miró a su alrededor y preguntó. Jajaja, no hay necesidad de buscarme. No podrás encontrarme. La voz sagrada y digna volvió a sonar y dijo con orgullo. Pequeño muchacho, ya que puedes despertarme, significa que tienes las calificaciones para obtener mi herencia. No te preocupes, te convertiré en el dios más fuerte de esta era. Deja de actuar de manera misteriosa. Al escuchar esto, Qin Hue frunció el ceño y rápidamente extendió su sentido espiritual, capturando inmediatamente la figura de la otra parte. La persona que habló era algo similar a esos restos antiguos de hace un momento y estaba oculta en la luz. Afortunadamente, el sentido espiritual de Qin Hue era lo suficientemente fuerte, de lo contrario habría sido difícil descubrir a la otra parte. ¿Puedes verme? La otra parte quedó sorprendida. ¿Es extraño? Qin Hue dijo casualmente. ¿Quién eres exactamente? Si sigues actuando así, te haré desaparecer de este mundo como esos tipos de ahora. ¿Quieres hacerme desaparecer de este mundo? El otro se quedó atónito como si hubiera escuchado el chiste más gracioso del mundo. ¿Sabes que soy el rey de los dioses y soy invencible en este mundo? ¿Crees que puedes hacerme desaparecer? Ah, ¿sí? Entonces ¿por qué estás muerto? Preguntó Qin Hue. Ahora he cambiado de opinión. No estás calificado para obtener mi herencia. La otra parte se enfureció por la humillación y dijo con frialdad. ¿Es eso así? Qin Hue se burló y agarró con la mano.
El hombre conocido como el rey de los dioses fue inmediatamente succionado por el viento violento y cayó en su mano. Se trataba de un hombre ilusorio de mediana edad y de aspecto atractivo. Tenía un tercer ojo entre las cejas, pero en ese momento estaba cerrado. Aunque era solo un alma remanente, la energía emitida por el cuerpo del hombre de mediana edad todavía era incomparable. Incluso Long Khan y los otros expertos de la etapa de Dios medio eran muy inferiores a él. Sin lugar a dudas, este era el alma remanente de un dios antiguo extremadamente poderoso. Sin embargo, en la mano de Qin Hue, el hombre de mediana edad ni siquiera podía moverse. «Bastardo, ¿qué me has hecho?». El hombre de mediana edad se quedó estupefacto. Nunca imaginó que un joven lo controlaría tan fácilmente y que no podría moverse. «¿Rey de los dioses? No eres gran cosa». Qin Hue frunció los labios con desdén. Parecía que había sobreestimado la etapa del dios verdadero. Sin embargo, si Long Xiaoyu heredara la herencia de este tipo, podría beneficiarse bastante. Capítulo 269. Somos restos de la antigua era. Traductor. Atlas Studios editor. Atlas Studios. Después de pensarlo un momento, Qin Hue finalmente pensó en dos personas que podrían heredar la herencia de este hombre de mediana edad. Eran Jun Shi y Long Xiaoyu. Como era una herencia, definitivamente podría transmitirse a dos personas al mismo tiempo, ¿verdad? Aunque sería difícil para Long Xiaoyu despertar el alma remanente del verdadero dios antiguo de mediana edad, no debería ser un problema para ella despertar el alma remanente de otro verdadero dios antiguo. Sin embargo, las almas remanentes de los otros dioses verdaderos antiguos se habían disipado bajo el golpe de Qin Hue. Estas almas remanentes aún podían recuperarse lentamente con el tiempo, ya que ya se habían fusionado con el reino divino. Sin embargo, les era difícil volver a condensarse en un corto período de tiempo. En otras palabras, Qin Hue básicamente había cortado el camino de Long Xiaoyu para convertirse en un experto en la etapa del dios verdadero. Por lo tanto, esto podría considerarse como una compensación para Long Xiaoyu. En cuanto a Jun Shi, ella era discípula de Qin Hue desde el principio. ¿Cómo podría olvidarla en un momento como este? ¿Estás diciendo que eres el rey de los dioses?, dijo Qin Hue con interés. Así es. A pesar de que Qin Hue lo agarró, el hombre de mediana edad todavía estaba lleno de arrogancia. Suéltame rápido o no me culpes por ser descortés. Jeje, eres realmente terco. Qin Hue no se molestó en desperdiciar su aliento. Su sentido espiritual atravesó directamente el cuerpo ilusorio del hombre de mediana edad. Para un alma remanente, un ataque del sentido espiritual era sin duda el más doloroso. Incluso si la otra parte era un antiguo experto en la etapa del dios verdadero cuando estaba vivo, todavía no era una excepción. Como era de esperar, el hombre de mediana edad inmediatamente jadeó y gritó de dolor. «¡Alto! ¿Qué estás haciendo?». «Ah». Después de un largo rato, Qin Hue recuperó su sentido espiritual. El hombre de mediana edad se desplomó de inmediato. Tenía tanto dolor que casi abrió su tercer ojo. «En realidad usaste una técnica de introspección conmigo». La expresión del hombre de mediana edad era siniestra, como si no quisiera nada más que comer. Qin Hue nunca esperó que tendría que soportar tal humillación después de haber sido despertado después de tantas dificultades. Si lo hubiera sabido antes no habría salido. De hecho, Qin Hue había utilizado una técnica de introspección en el hombre de mediana edad. Podría considerarse una idea improvisada, ya que quería comprender cómo era la era antigua. Desafortunadamente, como el hombre de mediana edad era un alma remanente, muchos de sus recuerdos ya estaban borrosos. Afortunadamente, Qin Hue capturó algunas piezas clave de información. Primero, el nombre del hombre de mediana edad era Feng Shun, y era un experto más allá de la etapa del dios verdadero. En segundo lugar, el hombre de mediana edad era del Palacio Celestial. En la antigüedad, el Palacio Celestial gobernaba este vacío. Era extremadamente poderoso y glorioso, y nadie se atrevía a desobedecerlo. El hombre de mediana edad era el maestro del Palacio Celestial, el ex-emperador celestial. No es de extrañar que el hombre de mediana edad se llamara a sí mismo el rey de los dioses. Resultó que las docenas de almas remanentes de ese momento eran todas sus subordinadas. Por supuesto, ese no era el punto principal. El punto principal era que el Palacio Celestial ya había sido destruido. El continente del reino divino frente a él eran los restos del Palacio Celestial. En cuanto a por qué fue destruido, esos recuerdos estaban extremadamente borrosos. Incluso el hombre de mediana edad, el maestro del Palacio Celestial, no podía recordarlos con claridad. Además, Qin Hue notó que los símbolos tallados en el altar del sello divino eran muy similares a los símbolos que había visto en la cueva de la Tierra del Sur.
En otras palabras, ese lugar estaba realmente relacionado con el Palacio Celestial. Al pensar en esto, Qin Hue se sumió en una profunda reflexión. Dado que el Palacio Celestial había sido destruido, ¿podría ser que ese lugar y el hombre pájaro hubieran quedado atrás? Estrictamente hablando, esto era realmente una posibilidad. Olvídalo, no nos preocupemos por esto por ahora. Sacudiendo la cabeza, Qin Hue sonrió y dijo, «Eres el emperador celestial, ¿verdad? ¿Quieres que vuelvan a examinar tu alma?» El emperador celestial se estremeció y rápidamente sacudió la cabeza. Él era el digno emperador celestial y solía ser invencible en el mundo. ¿Cuándo había sido tan miserable? Uno, parecía estar muerto. De hecho, si no hubiera muerto, el emperador celestial probablemente no habría tenido miedo. Después de todo, fue precisamente porque había perdido gran parte de sus recuerdos y había caído en un sueño profundo durante mucho tiempo que su estado mental había experimentado un tremendo cambio. En circunstancias normales, los expertos en este ámbito no serían tan idiotas. Muy bien. Entonces deja tu herencia atrás, dijo Qin Hue con indiferencia. ¿Quieres mi herencia? El emperador celestial estaba atónito. Con la fuerza que Qin Hue había mostrado, no debería necesitarla en absoluto, ¿verdad? No soy yo, soy ella. Qin Hue señaló a Yun Shi, quien se había quedado dormido en sus brazos en algún momento. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Su. El emperador celestial parpadeó y vaciló. ¿Es esto la manifestación de una hierba espiritual? No, su actitud es demasiado pobre. Antes de que pudiera terminar su oración, el emperador celestial gritó de dolor otra vez. Está bien, está bien, está bien, estoy de acuerdo. En ese momento, el emperador celestial quiso llorar, pero no tenía lágrimas para derramar. Finalmente entendió lo que significaba vivir una vida peor que la muerte. Si quieres mi herencia, primero tienes que dejarme ir. De hecho, con el talento de Yun Shi, podría ser considerada de primera categoría en el mundo central espiritual. Sin embargo, a los ojos de un superexperto como el emperador celestial, ella era de hecho muy inferior. Sin embargo, a Qin Hue no le importaba esto. No tengas tanta prisa, hay otra persona a la que debes pasarle la herencia. Mientras hablaba, los dedos de Qin Hue se movieron levemente. Long Xiaoyu, que estaba trabajando en la segunda prueba a lo lejos, atravesó inmediatamente las capas del espacio y llegó al altar del sello divino. Si ella pudiera obtener directamente la herencia del emperador celestial, ¿por qué necesitaría pasar esas pruebas desordenadas? Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Long Xiaoyu se quedó estupefacto. Long Xiaoyu no pudo entender dónde estaba por un momento. ¿Y ella? Qin Hue señaló a Long Xiaoyu. ¿Pasar mi herencia a los dos al mismo tiempo? El emperador celestial estaba lleno de interrogantes, pensando que había escuchado mal. N/O/Bel/B/Indot/C/Om. No importaba lo que pasara, él seguía siendo el digno emperador celestial, una existencia que alguna vez fue suprema. ¿Cómo podía entregarle su herencia a dos personas tan fácilmente? ¿Qué? No es posible. Qin Hue sonrió levemente. El emperador celestial solo pudo asentir en señal de acuerdo. ¿Eh? ¿Raza del dragón blanco? Al sentir el verdadero cuerpo de Long Xiaoyu, el emperador celestial no pudo evitar decir. ¡Qué linaje tan puro! Estás calificado para obtener mi herencia. Long Xiaoyu todavía estaba estupefacto, sin entender lo que estaba pasando. Espera, antes de eso tengo algo que preguntarte. De repente, Qin Hue cambió de tema. ¿Qué es? El emperador celestial estaba un poco preocupado, pensando que Qin Hue no estaba dispuesto a dejarlo ir. Con tu nivel de cultivo, ¿por qué elegiste deliberadamente establecer un lugar así? Si quieres poseer a alguien y renacer, debería ser muy fácil, ¿verdad? Esto era lo que más desconcertaba a Qin Hue. Lógicamente hablando, ya fuera el emperador celestial o las almas remanentes de esos antiguos expertos de la etapa del dios verdadero, debería ser muy fácil para ellos poseer a alguien y revivir. En particular, aquellos que podían pasar las 9 pruebas y ascender al altar del sello divino eran todos genios incomparables. No había necesidad de preocuparse por el talento. Pero ninguno de ellos intentó jamás poseer esos genios. Jajaja, somos los restos de una era antigua. Ya no hay ningún barco que pueda llevarnos a la nueva era. Ya que estamos muertos, ¿por qué no dejamos el futuro a los jóvenes? En ese momento, el emperador celestial pareció recordar algo y suspiró. Por eso establecimos este lugar antes de morir.
Ya fueran las tres facciones principales o las otras fuerzas vasallas, la razón por la que podían seguir haciéndose más fuertes era debido al reino divino. Estas almas remanentes de los antiguos expertos de la etapa del Dios verdadero ya habían usado sus acciones para demostrar su determinación. Veo. Qin Hue liberó al emperador celestial y dijo respetuosamente: lo siento, he sido grosero. Entonces Qin Hue extendió sus 5 dedos, estallando con una aterradora luz dorada que envolvió instantáneamente todo el reino divino. Capítulo 270. Reconstrucción física. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. Una deslumbrante luz dorada se extendió. Con Qin Hue en el centro, arrasó instantáneamente todo el reino divino. Por donde pasaba, el aire se congelaba, como si el tiempo se hubiera detenido. Naturalmente, Qin Hue no quería revivir al emperador celestial. En cualquier caso, no podía hacerlo. A pesar de ser invencible, temporalmente no pudo revivir a los muertos. De lo contrario, no habría necesitado ir al clan espiritual para buscar el alma de Yan Xiu. Lo más importante es que el alma del emperador celestial ya estaba incompleta y era difícil de reparar. Por lo tanto, lo que Qin Hue quería hacer era condensar las almas remanentes de los antiguos expertos de la etapa del Dios verdadero que había dispersado hace un momento. ¿Qué pasa con estas luces doradas? En el mundo exterior, todos miraban hacia arriba con expresiones en blanco. ¿Podría ser el fenómeno del altar del sello divino? No, esta aura no se siente como el altar del sello divino. ¿Qué es entonces? ¿Cómo puedo saberlo? Todos discutieron animadamente y quedaron un poco atónitos por un momento. La luz dorada duró unos 10 minutos. Al mismo tiempo, en el altar del sello divino, las almas remanentes de los antiguos expertos de la etapa del Dios verdadero se condensaron nuevamente. Se recuperaron y flotaron junto a Qin Hue, su majestad. Estas antiguas almas remanentes del verdadero Dios quedaron atónitas por un momento antes de inclinarse inmediatamente hacia el emperador celestial. Aunque muchos de sus recuerdos se habían borrado a lo largo de los años, nunca se habían olvidado del emperador celestial. Después de todo, desde la era antigua, el emperador celestial había sido su líder. ¿Todos ustedes han sido despertados? El emperador celestial quedó atónito y dijo alegremente. Como estaba en un sueño profundo, no sabía lo que acababa de suceder. Docenas de antiguas almas remanentes de la etapa del Dios verdadero miraron a Qin Hue, sin saber cómo explicar. Está bien, ve y haz lo que tengas que hacer. Qin Hue agitó la mano y dijo con indiferencia. Bueno. Las almas remanentes de los antiguos expertos de la etapa del Dios verdadero se miraron entre sí antes de que sus figuras destellaran y desaparecieran nuevamente. Sin embargo, esta vez, habían regresado al reino divino y estaban esperando que el próximo genio incomparable los despertara. Muy bien, comencemos con la herencia. Después de hacer esto, Qin Hue aplaudió y dijo con total naturalidad. Sí. El emperador celestial no se atrevió a desobedecer. Respiró profundamente, el tercer ojo entre sus cejas parpadeó levemente y de repente se abrió. Zumbido. En un instante, el altar del sello divino se sacudió 3 veces. Fue como si el vacío se hubiera puesto patas arriba. Una gran cantidad de ki espiritual cayó del cielo como si fuera libre. Al ver esto, Qin Hue rápidamente sacó a Yunshi de sus brazos y la arrojó frente al emperador celestial. ¿Qué pasa? Yunshi pareció haber notado algo y lentamente abrió los ojos con apariencia somnolienta. ¿Ah? ¿Qué es este lugar? Yunshi se sorprendió y estaba a punto de darse la vuelta para buscar a Qin Hue cuando descubrió que estaba encadenada por una fuerza invisible y había perdido el control de su cuerpo. No tengas miedo. Simplemente no te muevas. La voz de Qin Hue sonó en el oído de Yunshi. Maestro. Soy yo. Yunshi suspiró aliviada al oír esto. Mientras su maestro estuviera a su lado, no correría ningún peligro. ¿Esto es una herencia del escenario del Dios verdadero? Por otro lado, Long Xiaoyu finalmente reaccionó. No era idiota y había escuchado durante mucho tiempo algunas pistas de la conversación de Qin Hue y el emperador celestial. También se dio cuenta de que este hombre de mediana edad frente a ella debería ser el alma remanente de un antiguo experto en la etapa del Dios verdadero. ¿Herencia del escenario del Dios verdadero? Jajaja, me subestimas. Sin esperar a que Qin Hue respondiera, el emperador celestial se rió y dijo. Te convertiré en el dios más fuerte de esta era. Qin Hue. ¿No puedes simplemente cambiar tus líneas? En el momento siguiente, 2 luces divinas salieron repentinamente del ojo entre las cejas del emperador celestial y envolvieron a Long Xiaoyu y Yunshi. Prepárense para aceptar mi herencia. Auge. La energía espiritual ilimitada se extendió.
A excepción de Qin Hue, todos los expertos presentes tenían expresiones lentas y casi no podían respirar. ¡Qué aura más aterradora! ¿Qué pasó dentro? Long Kan estaba conmocionado y asustado. Si incluso Long Kan estaba asustado, ¿cuán poderosa era la fluctuación de energía espiritual? ¿Podría ser causada por un experto en la etapa del Dios verdadero? Long Kan no se atrevió a imaginarlo. Debido a que el altar del sello divino siempre estaba bloqueado por una capa de luz, nadie sabía qué estaba pasando adentro ya que su sentido espiritual no podía atravesarlo. Maldita sea, Xiaoyu fue absorbida. ¿Estará bien? La expresión de Long Kun era melancólica y llena de preocupación. Probablemente estará bien. Long Kan negó con la cabeza. Si esa humana es realmente amiga de Xiaoyu, debería protegerla. Eso espero, suspiró Long Kun. Debía saberse que, desde el principio, no confiaba mucho en Qin Hue. De lo contrario, no se habría preparado para seguirlo. Pero después de presenciar la actuación de Qin Hue hace un momento, el corazón de Long Kun había cambiado más o menos. Sin embargo, todavía estaba un poco preocupado. Maestro, me duele. En el altar del sello divino, Yun Shi estaba cubierta de sudor mientras decía con una expresión de dolor. En circunstancias normales, recibir la herencia no sería perjudicial. De hecho, sería muy cómodo. Sin embargo, el talento de Yun Shi era realmente demasiado pobre, por lo que antes de aceptar la herencia, primero tuvo que someterse a la purificación, la limpieza de la médula ósea y reconstruir su físico. De lo contrario, sería absolutamente imposible para ella captar la herencia de un experto en la etapa del Rey Dios. ¿Quieres volverte más fuerte? Qin Hue no ayudó a Yun Shi a resolver este dolor, pero preguntó. Sí, respondió Yun Shi sin dudarlo. Muy bien. Qin Hue se puso las manos en la espalda y dijo con seriedad. Debes recordar que no puedo ayudarte siempre. Si quieres volverte más fuerte, solo puedes confiar en ti mismo. Como había seguido a Qin Hue durante mucho tiempo, cada vez que Yun Shi se encontraba con un peligro, le pedía ayuda a Qin Hue. Sin embargo, el camino de la cultivación era como navegar contra la corriente. Si uno no avanzaba, retrocedía. Después de bañarse en sangre de dragón, Yun Shi apenas podría ser considerada una genio en el mundo central espiritual. Sin embargo, en facciones superiores como la raza del dragón blanco, ella era extremadamente común. Por ejemplo, Long Zui, un digno experto en la etapa santa, solo era considerado como alguien que tenía un linaje de fase media y no era valorado por el gremio de ancianos. Si no hubiera grandes oportunidades, sería casi imposible para Yun Shi alcanzar la etapa santa, y mucho menos la etapa del gran vacío. Entonces, si quería volverse más fuerte, para Yun Shi, limpiar sus huesos y reconstruir su físico era un paso indispensable. Ella solo podía apretar los dientes y soportar el dolor. Entiendo. Después de un momento de silencio, Yun Shi asintió y su pequeño rostro se llenó de determinación y dejó de gritar. Después de un período de tiempo desconocido, Long Xiaoyu venció a Yun Shi y completó el bautismo de herencia. Su aura aumentó enormemente y avanzó directamente al séptimo reino de la etapa del gran vacío. Luego, se sentó directamente con las piernas cruzadas y entró en un estado de cultivo. En cuanto a Yun Shi, pasó otra hora antes de que finalmente terminara de aceptar la herencia y cruzara directamente 2 reinos para ingresar al escenario supremo. Sin embargo, el intenso dolor también la dejó inconsciente. Afortunadamente, Qin Hue la atrapó a tiempo y la envolvió en energía espiritual para nutrirla lentamente. El emperador celestial suspiró aliviado y dijo débilmente. Esta vez el consumo fue demasiado grande. Me temo que tardará miles de años en recuperarse. Uno tenía que saber que el emperador celestial originalmente tenía la forma de un alma remanente. Además, les había pasado la herencia a los dos al mismo tiempo e incluso había reconstruido el físico de Yun Shi. El consumo de energía era simplemente demasiado grande para que Yun Shi pudiera manejarlo. N/O/B/B/JN12/OM. Antes de que pudiera terminar su oración, Qin Hue movió su dedo y una luz dorada se disparó hacia el cuerpo del emperador celestial. Antes de que el extremadamente débil emperador celestial pudiera reaccionar, inmediatamente reveló una expresión de agradable sorpresa. Mi fuerza ha regresado.